de Efesios, capítulo 3, también nos da una idea, unas enseñanzas prácticas para nuestros días. El versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahora, el apóstol Pablo allí está diciendo, miren, hermanos, iglesia de Cristo de Éfeso, ustedes están viendo que yo estoy sufriendo, pero eso no los debe hacer desmayar. ¿Por qué podrían los efesios desmayar? ¿Por qué podrían los hermanos de Éfeso desmayar a causa de ver al apóstol Pablo encarcelado o sufriendo por causa del evangelio? Bueno, porque fue Pablo quien les instruyó en primera instancia y estableció la obra allá en Éfeso. Fue Pablo quien fue su apóstol, quien les predicó el evangelio, y ellos podían de pronto en un momento dado desanimarse al ver a aquel que les predicó la palabra de Dios, que les enseñó las escrituras, ver que estaba encarcelado a causa de las tribulaciones. El apóstol Pablo dice, pido, es decir, yo oro, yo pido que no desmayen, que no se desanimen, que su fe no mengüe, que en vez de desmayar, ustedes antes deben sentirse honrados de que yo esté sufriendo por causa de la predicación hacia ustedes, hablándoles a los hermanos de Éfeso. Deben sentirse antes que, bueno, Pablo está sufriendo por causa de habernos predicado a nosotros. Y es que eso es lo que debemos, hermanos, sentir cuando un hermano que ha trabajado en la obra y nos ha dado a conocer la palabra de Dios sufre por causa del evangelio. Debemos sentir, hermanos, que ese hermano está sufriendo por causa de la palabra de Dios y no debemos desmayar. Ahora, muy importante la reflexión, porque si nosotros, hermanos, no debemos desmayar por las tribulaciones propias nuestras, ¿sí? Dios nos invita a que no desmayemos ni siquiera por nuestras propias tribulaciones o dificultades, enfermedades, penas, tribulaciones físicas, económicas, en el hogar o cualquier otro tipo de prueba que estemos pasando, pues mucho menos debemos desmayar por las tribulaciones de otros, ¿no? Aunque pueden afectarnos, aunque pueden de pronto en un momento dado crear en nosotros tristeza, pero el Hijo de Dios lo debe caracterizar de que Él no desmaya, de que Él permanece siempre fortalecido, afianzado en el Señor. La palabra desmayar, sí, allí es la palabra griega ekluo, que significa desligar o aflojar o perder el temple. Y básicamente el término allí, ekluo, se refiere a una cuerda cuando en un arco pierde su firmeza. Ustedes han visto que los arcos, para que puedan lanzar bien las flechas, tienen que tener la cuerda ¿qué? Bien templada, ¿no? Porque si es una cuerda floja, pues en realidad no sirve ese arco. Bueno, allí la palabra ekluo transmite la idea de que afloja, ¿sí? Esa cuerda y se vuelve débil y pierde fuerza. Y pierde fuerza. En Hebreos capítulo 12, versículo 3, se nos invita, hermanos, a no desmayar. Hebreos capítulo 12, versículo 3, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta ¿qué? Hasta desmayar. El apóstol, el autor aquí de Hebreos está diciendo, hermanos, que consideremos a Jesús, ¿no? Todo lo que sufrió, todo lo que padeció, todo
con la contradicción que él, siendo un hombre justo, fue tratado como un pecador, ¿no? Contradicción de pecadores, contra sí mismo, siendo él que no pecó, que no hizo el mal, que no hubo engaño en su boca, que no hubo maldad y sufrió, ¿no? Entonces, el autor quiere decir, miren, ustedes consideren a Jesús que él sufrió mucho, más de lo que ustedes podrían estar sufriendo. Nosotros, dice también la Biblia en Hebreos, no hemos ni siquiera aún resistido hasta la sangre. No deberíamos, hermanos, desmayar por causa de cualquier dificultad. Pero el apóstol está diciendo, no desmayen a causa de mis tribulaciones, de mis problemas. Bueno, si no desmayamos de nuestros propios problemas, mucho menos de los problemas de otro. Ni siquiera aún de otro. Aunque vuelvo y reitero, puede ser que nos afecten. Pero si ni siquiera por los nuestros propios debemos desmayar, mucho menos por los de los demás. Consideremos, hermanos, entonces, ¿por qué alguien podría desmayar? Bueno, el versículo de Hebreo nos está diciendo, porque se cansan muchos. Y a causa del cansancio, por actuar tal vez en sus propias fuerzas, pierden, hermanos, las fuerzas. Y un desmayado pierde conocimiento, ¿no? ¿Ustedes han visto una persona desmayada? Pierde el sentido, pierde el conocimiento. Ya no puede hacer lo mismo que hace cuando está despierto. No está muerto, pero está desmayado. Y espero, hermanos, y yo sé que aquí no hay de esos, de los que desmayamos, de los que las dificultades, los problemas, las situaciones hacen que desmayemos. Porque debemos considerar a Jesús. Pues el apóstol también dice aquí, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, es decir, siéntanse honrados, siéntanse antes privilegiados de que por causa de yo haberles predicado a ustedes la palabra de Dios, estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Son vuestra gloria. Pero ahora sí, voy con la introducción al tema de hoy, porque no quería escapar en el versículo, dejar escapar el versículo 13 de Efesios 3. Pero hoy vamos a ver, hermanos, importancia del fortalecimiento en nuestra vida interior. Nosotros los padres nos maravillamos y nos sentimos, hermanos, maravillados y contentos con el crecimiento rápido que tienen nuestros hijos, con la rapidez con la que ellos crecen. Pareciera que fue ayer cuando yo vi a mi hijo mayor, bebé, ¿no? O aún al menor. Parecía que lo tenía ya entre mis brazos y como que estaba allí contemplando. Y ahora ya verlo, uno de 9 años, otro de 4, es una cosa que pasa y uno no se da cuenta. Pero es así, hermanos, uno ve la rapidez y el crecimiento de nuestros hijos de una manera que uno se queda aterrado. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, así mismo, hermanos, esperamos que ellos crezcan. Nosotros los padres deseamos que ellos crezcan, que se desarrollen, que se conviertan en personas maduras y que sean personas responsables. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si nuestros niños, si esos pequeñitos que tenemos en nuestro hogar, se quedaran niños? Se quedaran así, niños, que no aprendieran a valerse por ellos mismos. ¿Qué pasaría si un niño de 4 años ya no, pues no hable, no camine, no coma solo? Realmente nos empezaríamos a preocupar, ¿sí o no? Yo creo que nos preocupamos
y los llevamos al médico ahí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a medida que ellos crecen, deben ir madurando y deben ir valiéndose por sí mismos hasta llegar a ser personas adultas que se valen por sí mismas, maduras y desarrolladas. Pues de la misma manera Dios, hermanos, espera que nosotros como hijos de Él, iniciamos un camino y vayamos creciendo y vayamos madurando, que nosotros, sus hijos podamos crecer y fortalecernos en nuestro ser interior. La tendencia de hoy en día, hermanos, y nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad donde da más énfasis al hombre exterior. Las evidencias muestran esto. Nosotros vivimos, hermanos, en esta sociedad donde se invierten miles y miles de pesos en el cuerpo, en cirugías, en tratamientos, en una vida saludable, en proteínas, en medios por los cuales se pueda hacer un poco más larga, más longeva la vida, que podamos cada día extender la vida. Y vivimos en un mundo, hermanos, en el cual da énfasis al hombre exterior. Pero vamos a ver, hermanos, que lo más importante no es el hombre exterior. Vamos a ver, hermanos, que lo más importante es el hombre interior, no el exterior. El hombre exterior caduca, perece, el hombre interior no. Pablo dice que nuestro hombre exterior se va desgastando de día en día, pero no obstante el interior, el cual se renueva cada día. Y nuestro hombre interior, hermanos, es muy importante. Pero empezamos, hermanos, hablando de lo que dice el versículo 14, para luego entrar a ese momento central de lo que tiene que ver con este contexto desde el versículo 14 al 17. Por esta causa, dice el versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo inicia diciendo, por esta causa. ¿Por cuál causa? Bueno, lo que inmediatamente anterior ha dicho Pablo ha sido acerca de la iglesia, el misterio que ha sido revelado, que ahora él y los demás apóstoles, por supuesto, y los cristianos que predican, y todos están enseñando. Esta causa se refiere a todo el plan que Dios ha llevado y va a llevar y está llevando a cabo a través de su iglesia. Y él dice, doblo mis rodillas. Bueno, para un poco aclarar y hablar acerca de la postura de la oración. Esta postura es una de las posturas más usadas por Pablo y más nombradas en el Nuevo Testamento. No hay otra postura más nombrada que el estar de rodillas al orar. Ahora, el hecho de que la palabra aquí diga de rodillas no quiere decir que la oración o la postura para la oración obligatoriamente deba de ser de rodillas. ¿Por qué? Porque hay otros pasajes que nos hablan de la oración en pie y de la oración también postrado. En Lucas capítulo 18, donde vemos, hermanos, la postura, Lucas 18, versículo 11, usted conoce, creo que el pasaje de la parábola del fariseo y el publicano. Él dice el versículo 11 que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahora lea el versículo 13, dice:
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí vemos, hermanos, la oración en pie, ¿no? El fariseo estaba orando en pie. Y ahí también no dice que el publicano estaba postrado. Lo más probable es que si estaba subiendo al templo, pues él simplemente estaba así, sin ni siquiera poder alzar su rostro o alzar sus ojos. Pero, sin embargo, la oración, también Juan nos habla de Jesús cuando estuvo cuando fue a resucitar a Lázaro, dice que él alzó los ojos al cielo y Jesús estaba de pie, ¿no? Y oró al Padre. Es decir, que al decir Pablo, doblo mis rodillas, bueno, no estamos aquí diciendo que es un mandamiento, como muchas, tal vez algunas religiones han puesto, de que sea un mandamiento el orar arrodillado. Sin embargo, esto no quita el hecho de que sea una oración, sea una postura adecuada para orar. Y es una postura de las que más se nombra en la Biblia. De las que más se nombra en la Biblia. El estar arrodillado. Y también otra que se nombra es el estar postrado. Se dice completamente agachado, con el rostro en tierra, que fue una de las posturas que utilizó nuestro Señor Jesús. Por allá en el huerto de Getsemaní, habla de que él se postró en tierra, orando, clamó al Padre. Es decir, que su cabeza tocaba el piso. Esta es su postura. Pero hermanos, no porque la oración tengamos una postura determinada para orar, no por eso no vamos a tener la reverencia, y sobre todo el hecho de arrodillarse nos está enseñando que hay que humillarse. Y eso de estar de rodillas es una señal de humillación, pero también de dependencia de Dios. Recuerden lo que dice en Filipenses, ¿no? Filipenses habla, en Filipenses 2, que toda rodilla que se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En Filipenses capítulo 2 nos habla de esto. Que el nombre de Jesús, Dios lo ha puesto como un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Es decir, todos tendrán que humillarse, arrodillarse ante el Señor. Simplemente, hermano, yo quiero, a través de este versículo, que Dios nos enseña la importancia de postrarnos y arrodillarnos, pero principalmente de que nuestro corazón, obviamente si usted lo utiliza siempre en la oración, en la postura física, pues está bien. El arrodillarnos, hermanos, el postrarnos, el humillarnos ante Dios. En Salmos capítulo 95, versículo 6, se nos dice lo siguiente. En Salmos capítulo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Es una señal, hermanos, el que nosotros nos humillemos y dependamos, nos postremos ante Dios. Ahora, volviendo a Efesios, Pablo dice, doblo mis rodillas, ¿no? Allí. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el hecho de que Pablo diga Padre también está dando la idea de la entrañable e íntima relación de amor y confianza y de cuidado que tiene Dios de sus hijos. Porque como lo veíamos en la clase pasada, usted no, pues yo soy Juan Carlos y soy alto, mido 1,86, tengo 39 años, nací en tal fecha,
Estas características son de mi parte física, soy de contextura delgada, ojos cafés, piel mestiza, etcétera, etcétera. No, no solamente soy yo esa parte física. ¿Quién soy yo? No soy lo físico. Y por eso, hermanos, introducía el tema diciendo de la parte exterior, porque nosotros solemos dar énfasis a la parte exterior, a preocuparnos por el cuerpo. Pero no sabemos, hermanos, de que nosotros no somos solo cuerpo, somos espíritu. Y ese es nuestro verdadero yo. Ese espacio donde debe estar lleno de Cristo. Ese espacio que es inviolable por los demás. Usted no puede entrar al ser interior de otra persona, a menos que usted lo dé. Pero es una parte interna a la cual nadie puede violar. Usted puede herir físicamente a una persona, ¿sí o no? Usted puede tocarla físicamente, pero usted no puede, y nosotros no podemos, a menos que nosotros permitamos, violar ese espacio interior que existe, que está alejado y que debería estar alejado del ruido cotidiano de este mundo, donde nuestro cuerpo, hermanos, actúa y donde nosotros, lastimosamente, hemos desplazado al ser interior para dar énfasis solamente al ser exterior. Y hemos debilitado el ser interior y lo hemos rezagado. Y por eso Pablo en esta oración dice, yo ruego, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a sus riquezas de gloria, el ser fortalecidos en el hombre ¿qué? Interior. Interior. Porque es en el hombre interior, según Romanos, capítulo 7, vamos a leer Romanos, capítulo 7, versículo 22. Romanos 7, 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es en donde nos deleitamos nosotros en Dios. ¿De qué está hecho el hombre interior entonces? ¿De qué está hecho ese ser interior? Bueno, ya lo dijimos, no es materia. No está hecho de carne y huesos. Nuestro cuerpo solamente es la habitación de ese ser. Nuestro cuerpo, decía alguien, es el estuche de nuestro ser interior. El cual, hermanos, según Efesios, según lo que leíamos en Efesios, capítulo 1, versículo 4, está ¿qué? ¿Dónde? El versículo 3, perdón, en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. ¿Cuál es esa parte, hermanos, interior? Bueno, nuestro corazón. Y en nuestro corazón, hermanos, están muchas cosas. Está la voluntad, están los pensamientos, están las emociones, está la conciencia, están los sentimientos. Ahí está nuestro ser interior, nuestro corazón, nuestro corazón. Pero habita en un cuerpo, obviamente, ¿no? Porque, como dice Santiago, ¿no? Que el cuerpo sin espíritu está muerto, necesita el cuerpo. Así como en ciertos momentos los demonios necesitaron cuerpos para poder en realidad sobrevivir,
el cuerpo necesita, o el espíritu necesita el cuerpo para poder estar vivo, ¿no? Necesita. Luego, cuando muere el cuerpo, el espíritu, dice la Biblia, vuelve a Dios y permanece, ¿no? Porque el espíritu es inmortal. El espíritu permanece siempre. Pero mientras estemos en esta vida, nuestro ser interior, hermanos, está allí. Y necesita entonces de este cuerpo. Pero volvemos al punto importante, hermanos, que venimos, hermanos, a reflexionar. Y es la oración de Pablo. Pablo dice, para que os dé. Dios quiere, y es un sentir de Pablo, pero en realidad es el sentir de Dios, que conforme a todo lo que Dios tiene, todas sus riquezas, todo lo que Dios tiene para darnos, nuestra vida interior sea fortalecida. Y al hablar Pablo y decir de que Dios tiene todas las riquezas, nos está diciendo, hermanos, que hay poder, hermanos, para vivir la vida cristiana. Hay poder. ¿Recuerdan el himno que cantábamos? Hay poder, poder, ¿cierto? Nosotros no estamos solos. Nuestro ser interior, hermanos, necesita estar fortalecido. Pero ¿qué hacemos con él entonces? ¿Lo estamos fortaleciendo? ¿Lo estamos alimentando así como el niño necesita ser alimentado? Como lo decía al principio. ¿Estamos alimentando nuestro ser interior para fortalecerlo o lo estamos dejando a un lado? Lo estamos olvidando, lo estamos desplazando porque estamos dando más énfasis al ser exterior, a las cosas de este mundo. Ese poder, hermanos, podremos, hermanos, tenerlo gracias, según el versículo 16, al Espíritu Santo. El versículo dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, es el que fortalece nuestro hombre interior. En Efesios, capítulo 6, cuando lo veamos, cuando lleguemos allá, vamos también a tener la enseñanza de este pasaje. Dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, el poder lo recibimos por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo actúa por medio de la palabra suya, por medio de su palabra. No hay otra forma para fortalecernos más sino por medio del Espíritu Santo que actúa a través de la palabra de Dios. El medio que utiliza el Espíritu Santo es la palabra, es la Biblia. Por eso, hermanos, y me vuelvo cansón y ustedes dirán, ay, otra vez el hermano diciéndolo. Sí, hermano. Por eso, hermano, la importancia del estudio de la palabra de Dios. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos alimentando nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Estamos alimentando nuestro ser interior con el Espíritu Santo. Eso estamos haciendo, porque es por medio de la palabra. No podríamos, hermanos, crecer y fortalecernos si no estudiamos la palabra de Dios. Por eso la Biblia, hermanos, en Romanos capítulo 8, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 6, nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 6.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, Dios nos invita a ocuparnos. ¿En qué? ¿En las cosas de la carne? ¿En lo físico? ¿En el hombre exterior? No hay que decir que no vamos a comer o que el hombre exterior no lo vamos a sostener o a cuidar. No, hermanos, pero ¿en qué estamos dando más énfasis? ¿En el hombre exterior o en el hombre interior? ¿Qué es lo que más ocupa nuestra vida? ¿El hombre exterior o el hombre interior? Porque aquí el pasaje lo dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y ahí la palabra espíritu está con E mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo. Es decir, ocuparse de los asuntos del espíritu. Los asuntos que son de Dios, del Espíritu Santo. Eso nos va a traer, hermanos, vida y paz. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros, hermanos, nos ocupamos de la carne y no damos esa preocupación o ese fortalecimiento a nuestro ser interior, lentamente, hermanos, lentamente, estamos durmiendo y estamos debilitándonos y llegamos a un estado que si no realmente no despertamos, podemos morir. Podemos morir. A tal punto que ya no nos preocupe nada del espíritu. Y por eso los cristianos, entre comillas, apóstatas, los cristianos, entre comillas, que un día profesaron su fe en Dios, pero que en realidad no tienen el espíritu. Y porque no tienen el espíritu, su vida fue de mal en peor. Y hoy no los vemos. Y hoy no los vemos. Lamentablemente. ¿Por qué, hermanos? Y por eso Pablo es que hace el énfasis. Debemos entonces analizar cuánto de nuestro ser interior estamos alimentando, cuánto nos estamos preocupando por dejar que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esté obrando, haciendo su obra purificadora en nuestras vidas. ¿Cuánto nos estamos ocupando en las cosas del Espíritu o ocupando en las cosas de la carne? Es allí en donde debemos analizar cuánta fortaleza interior hay en nuestra vida. Es posible que ahora que reflexionemos esto, tal vez nos digamos dentro de sí, creo que hay más debilidades que fortalezas. ¿Por qué? Porque como lo decía, nuestro hombre interior está siendo abandonado. Está siendo abandonado. Pero ¿cuál es la evidencia, hermanos? ¿Cuál es la evidencia de que nuestro hombre interior está siendo fortalecido? ¿Cómo sabemos que nuestro hombre interior está siendo fortalecido? Bueno, hay que hacerle un examen. Cuando usted va donde el médico y usted quiere saber cómo está, usted se hace lo que se conoce comúnmente como un chequeo, ¿no? Que es una cita donde usted va y le dice al médico, yo quiero saber cómo estoy.
No vengo porque tengo enfermo, porque me sienta mal. Quiero un chequeo. Entonces el médico le dijo, bueno, listo. Entonces yo voy a enviarle a usted estos exámenes, ¿sí? Y estos exámenes son unos exámenes de sangre, otros son de orina, otros son de popó y otros son de ejercicio. Voy a enviarle un electrocardiograma a ver cómo está su corazón. Los exámenes rutinarios para ver cómo está su cuerpo. Bueno, hermanos, existen evidencias también para saber cómo podemos saber si nuestro hombre interior está fortalecido. Hay unas evidencias, hay una forma, hay unos exámenes que podemos nosotros conocer si nos hacemos ese examen para diagnosticar si realmente nuestro hombre interior está fortalecido. Es lo que dice el versículo 17. El versículo 17 dice, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Miren que el pasaje anterior dice que su hombre interior sea fortalecido, ¿no? Pero ¿para qué va a ser fortalecido? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dos cosas importantes que vamos a ver, hermanos, importantísimas, de evidencias si nuestro hombre interior está siendo fortalecido. Número uno, el que Cristo esté habitando en nuestro corazón. La palabra habitar allí es la palabra en el griego katoikeo. Esa palabra, hermanos, hay dos palabras. Esta palabra, que es la que nos interesa, es contraria a la otra palabra de residencia temporal. Es decir, el hecho de que una persona cuando va a un hotel y se hospeda por 2, 3 días o un día, pero no es su casa. Es simplemente un lugar donde posó, donde estuvo, donde descansó y al otro día, chaolín. Pero esta palabra, katoikeo, es una palabra que indica una habitación permanente, una residencia permanente y no temporal. Y hermanos, allí Pablo nos está diciendo que la primera evidencia de que nosotros tenemos un espíritu, un ser interior fortalecido, es que Cristo está habitando en nuestras vidas constantemente. ¿Y cómo lo puedo yo saber si Cristo está habitando en nuestra vida constantemente? Hermano, usted y yo podemos saber que Cristo está habitando cuando veamos que Cristo está dominando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras reacciones. Si Cristo está morando, está habitando, entonces Él está dominando. Escuche bien, dominando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestros gestos, nuestras emociones. Él domina todo eso. Usted y yo ya seremos los encargados de evaluarnos si en realidad Cristo está habitando en nuestras vidas. Si en realidad Cristo está morando
y está dominando cada parte de nuestra vida. Si cuando viene la tentación de la ira, Cristo está dominando esa emoción. Si cuando viene la tentación de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de la pornografía, de la mentira, como lo veíamos el domingo, de cualquier otra cosa, hermanos, Cristo está dominando nuestras vidas. Si cuando viene la tentación de las malas palabras, de contestar, de hablar con gritos, cualquier otra cosa, Cristo está dominando eso. Si en realidad Cristo está dominando, entonces Cristo está habitando. Cristo está habitando. Y si Cristo está habitando, entonces usted y yo estamos siendo fortalecidos en nuestro hombre interior. Y esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. Que el Señor tome control. Porque hay muchos que son dominados por muchas cosas. Y Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21. Vamos a terminar con este pasaje. Un pasaje muy conocido, Mateo 6, 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué? También vuestro corazón. Si usted está siendo dominado por el dinero, por ejemplo, entonces su ser interior está dominado por el dinero. Su corazón está dominado por el dinero, por el poder, por la fama, por la búsqueda del reconocimiento, por cualquier otra cosa, menos por Cristo. Y la invitación, hermanos, es a que nosotros, hermanos, dejemos que Dios, dejemos que Cristo habite en nuestro corazón, domine cada parte de nuestra vida, cada parte domine nuestra vida. Cristo, como cristianos, como trabajadores, como hermanos, como servidores, como padres, como cónyuges, como ciudadanos, como todos los roles que desempeñamos en nuestra vida. Y la última parte dice, si estamos arraigados y cimentados en amor. Segunda evidencia. El amor, hermanos. Si realmente el amor es lo que nos motiva, es lo que lo motiva a usted. Si el amor está siendo la fuente principal donde usted está arraigado y cimentado, porque es Dios, porque Dios es amor, entonces, hermanos, su hombre interior está siendo fortalecido. Si usted es capaz de amar, si usted es capaz de amar a tal punto como lo dice 1 Corintios 13, ¿no? De que todo lo soporta, de que todo lo cree, de que todo lo espera, de que todo lo sufre. Si el amor lo hace perdonar, si el amor lo hace que usted venga al culto, ¿sí? No el sentido del deber o la obligación. Si el amor lo hace orar, si el amor lo hace cantar, si el amor lo hace predicar, si el amor lo hace moverse y hacer todo lo que usted hace. El amor, sin el amor, hermanos, no existe el cristianismo. Dos cosas importantes, veremos otras el próximo miércoles. Que habite Cristo y el amor esté en usted y en mí, gobernando, reinando en nuestras vidas.